les anuncio que, en ejercicio de las facultades que ostento como presidente del Gobierno de España y previa deliberación del Consejo de Ministros, he propuesto la disolución de las cámaras y la convocatoria de elecciones generales para el día 28 de abril. Buenas tardes, bienvenidos a la redacción abierta. Finalmente tendremos elecciones generales anticipadas para el 28 de abril. Pedro Sánchez, después de que esta semana, el miércoles, el Congreso de los Diputados tumbase sus presupuestos, pues ha estado abocado a esa convocatoria electoral. Lo va a hacer finalmente en abril, es decir, un mes antes del 26 de mayo, cuando se celebren las municipales, autonómicas y europeas. Había muchas incógnitas, los varones del Partido Socialista habían presionado a Pedro Sánchez para que no adelantase las generales a este 26 de mayo, a ese superdomingo. Los varones socialistas no quieren que ese día se vote en clave nacional, que haya un voto de castigo al sanchismo. Veremos si ese 28 de abril, un mes antes, este voto de castigo se va a propiciar. Se va un presidente del Gobierno que va a estar en el cargo hasta el 5 de marzo, que es cuando disuelva el Congreso de los Diputados. Sánchez ha dicho, entre otras cosas, que, en fin, la derecha ha sido muy responsable, los partidos nacionalistas también, por no apoyar sus presupuestos. Él está dando ahora una visión victimista, como que separatistas y derecha, es decir, PP y Ciudadanos, han hecho un pacto para desalojarle de la Moncloa. Ver para creer, porque Pedro Sánchez llegó a la Moncloa precisamente de la mano de los separatistas. PNV, los señores de Bildu, y en Cataluña PDeCAT y Esquerra Republicana, partidos cuyos líderes, por cierto, no lo olvidemos, están sentados en el banquillo de los acusados en el Tribunal Supremo. Esta mañana se celebraba el Consejo de Ministros a las 9 de la mañana y una hora después, a las 10, Pedro Sánchez comparecía en una rueda de prensa extraordinaria, una declaración institucional, aunque no ha sido tal, en el sentido de que ha estado 20-25 minutos alargando la agonía hasta que por fin, casi al filo de las 10:30, el señor Sánchez anunciaba que el 28 de abril iremos a elecciones generales. Vamos a ver qué pasa. El auge de Vox, sin duda, es uno de los puntos que va a marcar la campaña electoral, que va a arrancar un viernes de Dolores. Va a ser muy atípico el hecho de que en Semana Santa los grandes partidos estén convocando actos y mítines electorales. Esta mañana, justo antes de comparecer, el Consejo de Ministros pues arropaba a Pedro Sánchez, y después de que anunciase esa convocatoria electoral para el 28 de abril, así recibían los ministros a Pedro Sánchez. Le están despidiendo como a un auténtico héroe, el señor Pedro Sánchez, que ha llegado, no lo olvidemos y no nos vamos a cansar de repetirlo, a ese Palacio de la Moncloa de la mano de Bildu, del PNV, del PDeCAT y RC, esos partidos catalanes cuyos líderes son golpistas que están sentados en el Tribunal Supremo. Además de todo eso, Pedro Sánchez ha dicho que hasta el último día va a intentar hacer cosas de presidente del Gobierno, es decir, seguir aprobando decretazos. Y por cierto que en el Consejo de Ministros de hoy también se ha anunciado la exhumación de Franco. Este es el tema al que recurre el Partido Socialista, la izquierda en general, cada vez que tiene un asunto que no es de su agrado, que no le gusta, que le incomoda, y siempre está el recurso de Franco de sacarlo del Valle de los Caídos. Sánchez, como digo, ha dicho que hasta el último día de presidencia va a tratar de aprobar decretos leyes. Vamos a verlo. Nosotros, dentro de la Constitución y la legalidad, estamos dispuestos a hablar, a dialogar y a encontrar una solución. Dentro de la Constitución todo, fuera de la Constitución nada. Eso lo han sabido todos y cada uno de los gobiernos autonómicos y lo sabe también la oposición. La única diferencia entre lo que ha ocurrido hoy y lo que ocurrió hace 8 meses antes de la moción de censura es que antes el Gobierno del Partido Popular contó con la lealtad institucional y el apoyo inequívoco del Partido Socialista Obrero Español y de mi persona. En cambio, hoy, por desgracia, en estos 8 meses de Gobierno no hemos contado con la lealtad, no al Gobierno, sino al Estado, de la oposición conservadora. Toda elección es importante y esta, sin duda alguna, es mucho más. Nosotros apelaremos a la movilización y a la máxima participación, porque eso también dará
no solamente una legitimidad parlamentaria, sino una legitimidad social al resultado que emane de las urnas. Pero insisto, lo he dicho al final de mi intervención, lo que decidan los españoles, bien decidido estará. Lo único que les traslado es, lógicamente, que el Gobierno va a trabajar hasta el último minuto. Vamos a trabajar hasta el último minuto de la legislatura. Va a trabajar hasta el último minuto de la legislatura. Desde luego que la pereza realmente es una virtud y en gente como Pedro Sánchez se podría aplicar. Es mucho mejor que no trabaje usted y que no esté hasta el último minuto trabajando en la Moncloa, porque todo lo que salga de ahí, de ese trabajo, sin duda que va a ser negativo. Así que lo mejor que podría hacer es estar ya, en fin, preparando las próximas elecciones generales y olvidar su rol presidencial, pero desgraciadamente no va a ser así y hasta el 5 de marzo, en fecha en la que va a ser disuelto el Parlamento, el Congreso de los Diputados, Pedro Sánchez puede seguir a golpe de decretazo. La oposición, el partido mayoritario de momento, sigue siendo el Partido Popular. Pablo Casado convocaba minutos después de las 10:30, después de la comparecencia de Pedro Sánchez, una rueda de prensa para atacar de esta manera al presidente saliente. Por tanto, lo que vamos a tener que elegir el 28 de abril es, una vez más, si queremos un modelo que negocie con Torra o un partido que lidere la aplicación del artículo 155. Si queremos una propuesta económica que cree más paro, como ya se crea más paro en España, o si queremos un partido como el Partido Popular, que en toda su historia de gobiernos ha creado 8 millones de empleos. Pedro Sánchez, el presidente que ha usado el Falcon de manera, en fin, marcando retos, hitos históricos, marcando todos los récords, ha usado y ha degradado las instituciones del Estado como ningún otro presidente lo ha hecho, y en tan solo 8 meses y medio, Pedro Sánchez. Alfonso Alonso, del Partido Popular del País Vasco, dice que esa fecha, la del 28 de abril, es mala. Vamos a verlo. Creo que ha hecho mal hasta la convocatoria de las elecciones. Pero bueno, es que no da una. Este presidente Sánchez ha convocado pensando en su exclusivo interés. Yo no sé cuáles son las razones por las que ha elegido esa fecha. La fecha es mala. La campaña electoral la quiere hacer en Semana Santa, a ver si nadie se entera de nada. Pero a pesar de las dificultades, pues estoy seguro que los ciudadanos estarán a la altura. Pedro Sánchez se marcha y, por cierto, lo va a hacer sin comparecer ante el Senado y dar explicaciones sobre su tesis fake, esa tesis copiada. Bueno, se va a salir de la presidencia del Gobierno sin comparecer ante los españoles para dar explicaciones sobre ese asunto tan feo. Decía Alfonso Alonso que la fecha no es adecuada, pues en Extremadura, Monago, el presidente del PP extremeño, hablaba incluso de que esto de hacer campaña electoral en Semana Santa es una falta de respeto. Vean. Este presidente del Gobierno todavía no le importa absolutamente nada las tradiciones de este país. Hay una tradición profunda en nuestro país, cultural, religiosa, que es la Semana Santa. Convocar elecciones en Semana Santa, pues sí, sin duda, pone de manifiesto la falta de respeto a una gran parte de la ciudadanía. Sabemos que no le importa mucho la caza, la pesca, lo que son las tradiciones. No sabíamos que iba a ser tan beligerante como ha sido hasta el último momento. Más reacciones en el Partido Popular. Consuelo Ordóñez. A ver si, ahí está. Ha dicho a través de las redes sociales: lo que está pasando con el independentismo en este país es muy grave, pero no tiene ni punto de comparación con el terrorismo. Las dos cosas no tienen nada que ver. Lo que nunca vamos a consentir es que ningún político se apropie de la representatividad de las víctimas y que confunda que por tener víctimas con cargos políticos a su servicio, que es perfectamente legítimo y respetable, se arrogue la representación de todas ellas. En Ciudadanos, Albert Rivera también comparecía minutos después de esa declaración institucional de Pedro Sánchez y lo hacía para decir lo siguiente. Finalmente tenemos elecciones. Los españoles podremos ir a votar y elegir a un presidente en las urnas, a un nuevo gobierno en las urnas y una mayoría parlamentaria que lidere una nueva etapa política para España. Así que hoy es un buen día para España. Hoy hemos tenido una buena noticia. Se le devuelve la voz al pueblo español después de una legislatura fallida. Quiero recordar que esta legislatura se acabó políticamente el 24 de mayo, cuando el Partido Popular fue condenado por corrupción en el caso Gürtel. Ese día el Partido Popular tendría que haber sido responsable y pensar más en España que en su partido, pero Rajoy y su equipo decidieron seguir adelante haciendo y propiciando esa moción de censura que ganó Sánchez de la mano de Bildu, de Torra, de Puigdemont, de Rufián y de Pablo Iglesias.
Albert Rivera ha comparecido esta mañana en el Congreso de los Diputados, un lugar al que de momento no ha llegado Vox, así que su presidente Santiago Abascal lo ha hecho a través de las redes sociales con un mensaje y con un vídeo. Primero, el mensaje. Escribe Abascal: la España viva ha derrotado por fin una legislatura infame que empezó con un gobierno incapaz y cobarde y termina con un gobierno ilegítimo y traidor. España otra vez ha sido más fuerte que sus enemigos. El 28 de abril reconquistará su futuro. Juntos haremos historia. Y adjuntaba el siguiente vídeo. Fernández Vara, presidente de Extremadura, decía que bueno, es una lástima el tener que ir a elecciones, pero sin duda que todos los varones socialistas al menos celebran que no lo haga el 26 de mayo cuando se celebran municipales, autonómicas y europeas. Todos estos varones estaban como locos porque no hiciera coincidir las generales con estos comicios. Suscribo plenamente las palabras del presidente. Y especialmente en todo lo que tiene que ver con que España se merece que tenga debate propio, ¿no? Y separado del resto de ámbitos, ¿no? Y por otra parte también es verdad que es necesario, yo creo que ahora como nunca, recuperar la moderación y el diálogo, hacer una campaña propositiva, una campaña donde lo que primen e importen sean los problemas de los españoles. Fernández Vara, por cierto, que era un partidario de Susana Díaz, no era un partidario de Pedro Sánchez, y estoy convencido que en su foro interno le gustaría que Sánchez no fuese el candidato a estas elecciones generales que se van a celebrar el próximo 28 de abril. En Podemos saben que la campaña electoral, aunque no de forma oficial, pero ha comenzado, eso es evidente, y hoy Irene Montero, portavoz del partido, decía que su partido, su formación, es un dique de contención contra la derecha reaccionaria. El voto más útil para hacer políticas que cambien la vida de las personas, el voto más útil para que el diálogo sea una realidad y no solamente una serie de palabras vacías, el voto más útil para que los reaccionarios no gobiernen en este país y amenacen los derechos de las mujeres y amenacen los derechos de los trabajadores y las trabajadoras, el voto más útil para cambiar la vida de millones de personas, creo que todo el mundo lo sabe, en España y también en Cataluña, es el voto a Unidas Podemos. En la izquierda también Manuela Carmena, que no comulga precisamente con Pablo Iglesias ni con Irene Montero, sí con Íñigo Errejón, alcaldesa de Madrid, ha dicho que es una lástima que se haya terminado el gobierno de Sánchez. Sí, lamento el que no haya podido concluir la legislatura por la normalidad democrática, ¿no? Creo que es bueno analizar cómo en lo municipal eso no sucede, ¿no? Por la estructura de la predeterminación de los proyectos, digamos, de las cadencias electorales, ¿no? Los alcaldes no adelantamos o dejamos de adelantar elecciones, están prefijadas ya, ¿no? Y esto es bueno, esto es interesante porque yo creo que se tiene una normalidad. Pero bueno, las elecciones, bienvenidas sean. Ayer la ministra de Justicia, Dolores Delgado, empleaba un término un tanto soez, un tanto barrio bajero, hablando de la derecha trifálica. Pues bien, hoy el portavoz de Compromís, Joan Baldoví, recogía el guante de la ministra de Justicia y también señalaba este mismo punto para referirse a Ciudadanos, PP y Vox. Vamos a las elecciones con el convencimiento de que se puede repetir otra vez una mayoría que saque adelante toda la faena que no se ha sacado en estos 7 meses. Entendemos que hay que ir a las elecciones no con el miedo a que venga el trifásico, sino que hay que ir con el convencimiento, como lo hemos hecho en Valencia. Hemos trabajado bien, un gobierno de cambio, hemos sido capaces de entendernos y lo que hemos hecho en Valencia tenemos que hacer lo posible aquí en Madrid.
Bueno, Baldoví emplea el término trifásico, pero Dolores Delgado ayer decía la derecha trifálica. No es lo mismo una cosa que la otra. Elsa Artadi, portavoz, que no portavoza, del gobierno catalán, también ha hecho declaraciones esta mañana. Un PSOE que renuncia hoy a resolver el conflicto con Cataluña. Un PSOE que vuelve a estar alineado en el tripartito del 155. Un PSOE que ha cedido a las presiones de la manifestación del domingo pasado, abandonando el diálogo, como ya vimos el viernes de la semana pasada. Un PSOE que, después de la manifestación del domingo, ha decidido convocar elecciones y, por tanto, de nuevo ceder a las exigencias de lo que era su oposición y que ha convertido lo que era un fracaso de la ultraderecha en un éxito. A continuación va a estar con nosotros Edgar Martín, que es director de orquesta. Viene a la mesa de la redacción abierta para contarnos las últimas novedades del Club de Amigos. Estuvo hace una semana con nosotros para anunciarnos una actividad dentro del Club de Amigos, dentro de las muchas que se realizan a lo largo de este curso, de este año, sobre música. Sin duda, no se lo pierdan. Va a estar con nosotros en un instante. Ya me dicen que se incorpora. Pues Edgar Martín, muy bienvenido. Muy buenas tardes, Javi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy contento de que nos dediques un hueco también al Club de Amigos y a la cultura, porque efectivamente, como dices, entre tanto follón que tenemos, ¿verdad?, político, pues un espacio para la cultura, hacen conferencias de todo, y a mí pues yo soy el responsable de dar esas conferencias de música, que son muy amenas, son muy divertidas, y intentamos ayudar un poquito a entender eso de la música clásica. Bueno, la última vez que viniste a esta mesa de la redacción abierta, hablaste de un músico de nombre impronunciable para mí. Bueno, es que se escribe muy raro, porque se escribe D-V-O-R-A-K. ¿Y cómo se pronuncia? Y se pronuncia Dvořák. Dvořák. Y eso es porque es de la República Checa, y en la A tiene un acento circunflejo. Y bueno, pues es Dvořák, Dvor, y luego como si hubiese una S antes de la A. Dvořák. Bueno, pues ahí queda dicho. La próxima fecha que tienen que tener en cuenta los socios del Club de Amigos de Intereconomía, ¿cuál es? Pues es este miércoles ya, el miércoles 20 de febrero, a las 5:30 de la tarde. Ahí tenemos el cartel. Vamos a hablar de la sinfonía más famosa de este compositor, la Sinfonía del Nuevo Mundo, que es una sinfonía que, bueno, que quien no la conozca, quien no sepa por el nombre qué sinfonía es, lo va a saber por las melodías que hay, porque muchas de sus melodías han estado con nosotros en anuncios de televisión, en películas. O sea, es una música, realmente yo creo que es la primera obra que es como la banda sonora, ¿no? De ahí salen muchas influencias de John Williams y de otros compositores que vamos a ver en esta charla que vamos a dar el día 20 de febrero, y vamos a explicar pues todo esto. Esto es lo bonito de estas conferencias, es pues un poco lo mismo que hago en mis conciertos en el Teatro Nuevo Apolo, pero sin la orquesta sinfónica, con grabaciones, pero se trata de descubrir, de desgranar esa obra para ver de dónde ha nacido esa necesidad de componer esa obra y qué influencias ha tenido en el futuro, al mismo tiempo que terminamos entendiendo cómo está compuesta esa sinfonía. Dvořák. ¿En qué músicos actuales, en qué directores de orquesta ha tenido influencia? Pues bueno, Dvořák yo creo que lo han dirigido todos los grandes directores de orquesta, desde Barenboim a Dudamel, todos los grandes lo han dirigido, y nos ha influenciado sobre todo en nuestra vida a la hora de esas melodías, cómo se han reflejado en ciertos, por ejemplo, anuncios de televisión. El segundo movimiento, no sé si ustedes se acordarán, porque es el perro Pipín, que era un anuncio que había en televisión española, y yo lo recuerdo con mucho cariño porque era el primer anuncio que pusieron después de las uvas, y era un perrito que decía, pues no hay que ver tanto la televisión, cuide de los amigos, o sea, decía, cuide de las personas que son, que es lo bonito, ¿no? Jugar con los padres, jugar con los hijos.
Y esa melodía es de esta sinfonía, es una melodía muy entrañable que se realiza con un corno inglés, que no es un instrumento que esté muy presente en la orquesta. Entonces vamos a hablar de los instrumentos, de estas melodías, por qué son tan entrañables y por qué nos hacen sentir estas cosas. Y luego también vamos a ver pues, el cuarto movimiento, cómo empieza el cuarto movimiento de esta sinfonía, es igual que la banda sonora de Tiburón. Me parece que John Williams ahí ha estado muy influenciado por todo lo que ha hecho este gran compositor, que es de la República Checa, pero que cuando compone esta Sinfonía del Nuevo Mundo es porque está en Estados Unidos y descubre estas nuevas sonoridades, estas nuevas melodías que estaban ocurriendo en ese nuevo mundo desconocido, ¿no? Pues no sabía, apunte interesante sin duda el de la banda sonora de Tiburón, que está inspirado en este autor, en Dvořák. Pero escúchalo, Javi, porque es que es idéntico, o sea, el tirón, tirón, si escuchas eso tú lo asocias a Tiburón, ¿verdad? Sin duda, sin duda. Pues ahora lo vas a asociar a Tiburón y a la banda sonora, y a la Sinfonía del Nuevo Mundo de Antonín Dvořák. Pues todas estas cosas es lo que vamos a hablar este miércoles 20 de febrero a las 5:30 de la tarde en el Club de Amigos de Intereconomía. A ver si podemos, Raquel, recuperar los datos. Ahí lo estamos viendo, Sinfonía del Nuevo Mundo de Dvořák. Sí, y para apuntarse, pues nada, o bien llamamos al teléfono 916162464. Sí, ahora aparece el rótulo. Ahora aparece. O por correo electrónico. Ahí está el número de teléfonos del Club de Amigos de Intereconomía, 91 616 24 64, o a través de la página web intereconomía.org. Esto es. Y nada, pero que esperamos que vengan mucha gente, porque estos son... Anteriormente hicimos una conferencia sobre el Requiem de Mozart que se llenó, funcionó muy bien, la gente quedó muy contenta, sobre todo porque no se habla de una manera muy tecnicista, sino que lo que intento es, pues, oye, que la gente entienda y vea en qué contexto sociocultural se ha compuesto esa obra y que la pueda disfrutar mejor. Luego en marzo empezaremos con un curso, donde empezamos desde el año cero, podríamos decir, desde la primera notación musical que existe hasta el siglo XXI que estamos actualmente. Pues Edgar Martín, muchísimas gracias por estar con nosotros. Apúntense esa fecha, 20 de febrero, 5:30 de la tarde, Club de Amigos de Intereconomía. Nos vamos a la publicidad. A la vuelta va a estar con nosotros Miriam Olivas para desvelarnos cuánto nos va a costar la nueva cita electoral, elecciones generales, el próximo 28 de abril. Miriam Olivas, muy bienvenida. Muchas gracias, Javi. Antes de que Miriam Olivas analice lo que nos va a costar a todos los españoles la próxima cita electoral, 28 de abril, elecciones generales, hay que recordar que el gobierno de Pedro Sánchez, en el Consejo de Ministros celebrado esta misma mañana, ha vuelto a anunciar la exhumación, yo no sé cuántas veces lo han hecho ya, la exhumación de Franco del Valle de los Caídos. Esto lógicamente no lo van a conseguir, han dado 15 días a la familia de Franco para sacarlo del Valle de los Caídos y además prohibiéndoles que los restos mortales luego descansen en la Catedral de la Almudena de Madrid. Ese sería además el lugar en el que la familia le gustaría, en caso de que no pudiese seguir el Valle de los Caídos, que descansaran esos restos mortales de Franco en la Almudena. Como el gobierno dice que no, pues lógicamente esto no se va a producir, la familia está en contra de este traslado y también el abad del Valle de los Caídos. Hoy la ministra Dolores Delgado, ministra de Justicia, que ayer hablaba de la derecha trifálica, anunciaba lo siguiente. Vamos a ver, el tema de la inhumación tiene que cumplir con la ley de memoria histórica. Tiene que cumplir con la ley de memoria histórica y tiene que cumplir con normas de orden público. Evidentemente. O sea, nosotros nos movemos porque esta es nuestra responsabilidad con el orden público y el cumplimiento de la norma, de la ley. Y en esos parámetros nos moveremos a la hora de inhumar los restos de Franco. No le puedo decir otra cosa porque todo es especular en qué sitio, en qué no sitio. Así de claro se lo digo. Bueno, hasta aquí el capítulo de Franco, y es que va a ser hasta aquí el capítulo de Franco porque no creo que tengamos uno nuevo, es decir, no creo que vaya a salir del Valle de los Caídos, por lo tanto todo va a ser retórica y todo va a ser
marketing político. Pero cambiamos de asunto, Miriam, aquí has venido a contarnos cuánto cuestan las próximas elecciones. Así es, Javi, porque las elecciones nos cuestan a los españoles mucho dinero y en poco más de 3 años vamos a celebrar nuestras terceras elecciones. En el año 2015 costaron 185 millones de euros, las de 2016, ahí lo estamos viendo, 174 millones, y estas próximas se estiman que cuesten en torno a unos 175 millones. ¿Pero por qué tanto dinero? Pues vamos a desgranar esta cifra. La mayoría de la partida está destinada a los gastos de organización, 130 millones de euros. De esa cifra, solamente 48 millones ya se van a correos, es decir, al voto por correo, el buzoneo o la propaganda electoral. 12,8 millones son para el escrutinio y la difusión de datos, otros 12,5 millones para logística y atención y 55 millones para las administraciones públicas. Aquí se incluyen el despliegue de efectivos que se despliegan, tengamos en cuenta que son autonómicos y locales, es decir, Policía Nacional y también Guardia Civil. Y atención, algo muy importante, porque el resto de dinero, ¿dónde queda? ¿Hacia dónde se destina? Pues 45 millones son para las subvenciones electorales que el Estado le da a los partidos, en torno a 20.000 euros por cada escaño que consigan en el Congreso y 80 céntimos por cada voto. Imagínense las cuentas con los partidos más mayoritarios. Todo este dinero depende del Ministerio del Interior. ¿Y cómo se podrían haber ahorrado esos 175 millones que se estiman que se van a gastar en las próximas elecciones? Pues hubiera sido si se hubieran hecho en ese domingo llamado Superdomingo Electoral, que era el 26 de mayo, que coincidía con las elecciones autonómicas, municipales y europeas, pero finalmente no va a ser así. Ese ahorro no va a ser posible porque las elecciones, como ya sabemos todos, serán el próximo 28 de abril, Javi. Pues Miriam Oliva, muchísimas gracias por desgranar todos estos datos, estas cifras de cuánto nos va a costar a los españoles las próximas elecciones generales del 28 de abril. Me dicen que tenemos ya conexión con Casimiro Villegas, que es un expolicía municipal de la ciudad de Sevilla. En el año 2011, el señor Villegas dormía plácidamente en su casa, junto a su familia, cuando sufría el asalto de 5 delincuentes que entraban en su casa de forma violenta, le atacaban, incluso uno de ellos, ya fuera del domicilio, disparaba contra el expolicía local Casimiro Villegas. Señor Villegas, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Usted, durante este asalto violento, sufre diversos forcejeos, se enfrenta a los delincuentes y en un momento dado emplea usted el arma reglamentaria porque previamente sufre un disparo desde la furgoneta en la que estaban ya habían huido los 5 asaltantes, ¿no es así? Bueno, esto es muy complicado porque esto es un asalto a vivienda y en el salón ya me atacan de forma inesperada. Ahí hay una pelea cuerpo a cuerpo. Después también yo huyo de mi salón al dormitorio en busca del arma. Uno me persigue hasta el pasillo y cuando salgo de la casa al patio, pues está la furgoneta industrial metida dentro del patio de mi casa y empiezan también a gritar dispara y mátalo, igual que en el salón. Escucho un estruendo que no es de mi arma, o sea, ya me están disparando, ellos están emboscados, están escondidos, es una casa de campo. Y entonces, pues claro, ahí pues el instinto de supervivencia se impone. Yo lo que hago es disparar a la furgoneta para dejarla incapacitada, o sea, que no la puedan seguir utilizando, pero con la mala suerte de que yo estoy, pues ya se puede usted imaginar, ¿no? Estaba chorreando en sangre, muerto de miedo, sabe usted, y no le afecté a la rueda ni la incapacité. Señor Ellos Villegas. la consiguieron sacar del recinto, la consiguieron sacar de que era su interés, y ahí ya se estrellan contra el vallado, salgo para afuera y ahí pues ya sí me dispara uno con una escopeta y hay un enfrentamiento directo con arma de fuego. Señor Villegas, hasta aquí la historia podría ser aparentemente normal, es decir, ellos asaltan su casa y usted se defiende. La anomalía viene, lo increíble de este caso viene en que la Fiscalía pide para usted 20 años de cárcel y para los asaltantes pide entre 3 y 4 años. ¿Esto cómo se explica? Bueno, esto se explica porque aquí la Fiscalía, como entraron 4 individuos y yo hiero a 4, pues la Fiscalía lo que aplica es un concurso real de delito, lesión por lesión, fueron 4, pues me lo multiplica por las lesiones y arroja una cantidad de 20 años. Que hubieran entrado 8, hubiera lesionado a 8, pues entonces pues serían 40 años. O sea, esto es así y ya está. Esto es la legislación que tenemos
La Fiscalía no considera que era un grupo organizado, la Fiscalía no considera de que hubo atentados a gente de la autoridad, pese a yo haberme identificado y en el salón de la casa había un chubasquero fluorescente que ponía policía local y me topa y motivos policiales, o sea que y aquí ellos, eso de la huida, nada, aquí este mantra de la eterna huida del criminal es un montaje, una mentira que ya la desmontaremos en juicio porque que parece que en España nada más que se escucha la palabra huida, ya es que ya tiene patente de corso todos los delincuentes y todos los criminales, y ellos no huyen, yo me desentiendo de ellos porque mi mujer empieza a chillar creyendo que hay todavía más individuos en la casa pidiendo socorro. Ellos ya se van porque están incapacitados para proseguir la lucha, puesto que están heridos. Señor Villegas, hay muchas cosas que no entiendo de este caso, pero una de ellas es que los delincuentes gritan: mátalo, mátalo, coge el arma o coge la pistola, mátalo. Usted, lógicamente, cuando escucha eso, coge su arma y se defiende. Entonces, hombre, lógicamente, le piden 20 años de cárcel por la suma de los asaltantes, que eran 5, y el hecho de haber herido a esto, pues se van sumando las penas. ¿La legítima defensa dónde queda entonces? La legítima defensa, esto es el segundo requisito de la legítima defensa, es el problema. Aquí el problema es que te piden un uso racional cuando estás viviendo una situación irracional, porque ningún español espera tener que luchar por su vida dentro de su casa. Y aquí el problema que hay es la proporcionalidad, o sea, aquí la proporcionalidad, por lo que se ve en los ataques sorpresivos, te siguen aplicando la proporcionalidad cuando tú no tienes ni idea de lo que se te viene en lo harto, ni tienes tiempo para coger el instrumento en ese momento para poderte defender. Aquí ya lo demostraremos en juicio. Señor Villegas, hubo 5 asaltantes en su casa, pero si no me fallan los datos, la policía solo ha detenido a 4. Sí, es que hubo 5 porque hay una huella de una zapatilla que no coincide ni... Porque huellas dactilares no hay, o sea, fíjese usted, ellos venían con sus guantes, sus pasamontañas, y hay una huella de zapatilla que no coincide ni con los 4 detenidos, con el calzado que llevaban los 4 detenidos, ni con las zapatillas que yo llevaba, o sea, eran huellas plantales de zapatillas. Estas son las únicas huellas que yo, bueno, pues aparte de la sangre que dejó uno aquí cuando yo lo mordí, que él me mordió a mí en la pelea, pero que hubo en el salón. Es tremendo toda esta historia. Y además los asaltantes ahora mismo no están en prisión provisional. Esto es así, ¿verdad? No, ellos están, yo ya les perdí la pista. Yo lo único que les puedo decir es que estuvieron 9 meses en prisión preventiva y ya está. Esto es un episodio de violencia extrema y de terror extremo. Esto es tabú en España. En España no se habla ni de la violencia extrema ni del terror extremo. Es como el suicidio, no se habla, son cosas tabú y son cosas, usted mismo lo ha dicho, un forcejeo. En mi salón no hubo un forcejeo. Un forcejeo son empujones y aquí estamos todos muy equivocados. Aquí hay que empezar ya a hablar con un lenguaje técnico y con un lenguaje real de lo que hay, porque es que si no esto el enredo político pasa al enredo judicial, y esto no fue forcejeo, esto fueron patadas, puñetazos y bocados, mordisco, y esto es mi casa, mi domicilio, inviolabilidad del domicilio, artículo 18.2, que esto no fue una pelea en un bar de la esquina, ni en un parque público. El recinto de mi casa, el patio de mi casa es particular. Y a mí me abrieron la cancela y me metieron una furgoneta. Un asalto paramilitar. Esto hay que encuadrarlo bien, contextualizarlo bien. Y no desnaturalizar mi acción defensiva. Yo me identifiqué como policía y cogí el arma mía, que era el objeto más poderoso que tenía para defenderme. Y ya está bien de montar ficciones jurídico-judiciales, que es lo que me han montado a mí, una ficción jurídico-judicial con el mantra de la eterna huida del criminal. Y esto hay que desmontarlo delante del tribunal, de ya el órgano juzgador, los 3 magistrados que les presentaremos las pruebas para que ellos ya dictaminen si es verdad lo que yo estoy diciendo aquí, en esta entrevista. Pues señor Villegas, yo creo que usted tiene toda la razón. El mes que viene, si no me equivoco, comienza el juicio en Sevilla, ¿verdad? Afirmativo. El 18 de marzo es la primera sesión, tenemos 4 sesiones, 10 días de juicio, ya se puede usted imaginar, después de 8 años esperando, las dilaciones indebidas ya, y ya a mí la pena de banquillo no me la quita nadie. Yo estoy deseando de
de que venga ya el juicio, de poderme expresar delante del tribunal juzgador y ya está. Pues señor Villegas, de verdad le deseo la mejor de las suertes, que usted quede absuelto, que sería de absoluta justicia, y que los asaltantes recibiesen las máximas penas posibles. Muchísima suerte, de verdad, y muchas gracias por atendernos. Nada, gracias a usted y no sabe cuánto le agradezco que se hayan interesado por mi caso, porque mi caso es para todos los españoles. O sea, vivir en una casa aislada en medio del campo se ha convertido ya en un peligro. Pues lo dicho, muchísimas gracias, señor Villegas. Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias a usted. Hubo un tiempo en el que Podemos, antes de que el señor Iglesias y la señora Irene Montero viviesen en ese palacete de Galapagar, en el que, en ese tiempo en el que Podemos iba a un montón de manifestaciones, de concentraciones organizadas por la plataforma antidesahucios. Era uno de los asuntos que más interesaban al Partido Morado, el de los desahucios, sin duda una causa justa de defender, pero hemos sabido en los últimos días que Ruth, una famosa activista del partido Podemos, es en realidad una farsante, una falsa desahuciada. Vean este vídeo. Eran las 11 de la mañana de este martes 12 de febrero. Una joven con una camiseta con su rostro serigrafiado y el mensaje "La vivienda es un derecho, no un negocio", alza su voz a las puertas del Congreso. Le secundan activistas de la plataforma de afectados por la hipoteca y el diputado de Podemos, Rafa Mayoral. Su nombre es Ruth Mélida y su cara es conocida para todos aquellos que hayan seguido su lucha en los medios por permanecer en un piso de protección oficial en un edificio de San Sebastián de los Reyes. Pero detrás de esta historia se esconden algunas incógnitas que no habíamos conocido hasta hoy, porque Ruth Mélida usó el nombre de una amiga para hacerse pasar por ella para beneficiarse de una vivienda de protección oficial a la que no podía acceder por no cumplir con los requisitos. ¿Por qué?, se preguntarán ustedes. Por un motivo muy sencillo: la protagonista de esta historia ya tiene otro piso en propiedad en el municipio madrileño de Torrejón de Ardoz. También esta joven a la que Podemos compró su falso relato, convirtiéndola en una heroína de la lucha contra los fondos buitre que desahucian a los más necesitados, tiene ocupadas 4 plazas de garaje en un edificio de San Sebastián de los Reyes. Unas plazas que, por cierto, algunas de ellas ni siquiera le pertenecen. Vean, en la plaza 240 se encuentra un vehículo BMW 318 del año 1994 a nombre de Ruth Mélida. No tiene ni la ITV ni seguro en vigor. En la plaza 100, que correspondía al contrato de alquiler de esa amiga suya que usó para meterse en el piso de forma ilegal, se encuentra aparcado un Peugeot 206 también a su nombre. Y otra más, en la plaza 239 está un Opel Omega del año 1992 a nombre de Julián Andrés Jiménez, el marido de Mélida. Este vehículo, sorprendentemente, no tiene ni la ITV ni tampoco el seguro. Y ya el cuarto vehículo dentro de este mismo edificio, en la plaza 171, es una furgoneta Peugeot del año 2007. Este está a nombre de un familiar de Ruth, una tal María Purificación Mélida. Ya lo ven, este es solo un escándalo más que se suma a la polémica trama de Podemos. José Antonio García Saavedra, muy bienvenido. Buenas tardes, Javier. Día movido, ¿eh? En la Moncloa. Al final se ha cumplido lo que hemos venido hablando, no solo aquí, lógicamente, los mentideros periodísticos, los corrillos que se formaban esta semana, este miércoles en el Congreso, después de que la Cámara Baja tumbase los presupuestos generales del Estado. Sánchez se quedaba solo con Podemos, o sea, solo, y tuviese que empujado pues convocar elecciones hoy tras el Consejo de Ministros, anunciándolo para el 28 de abril. Al menos no va a ser el 14 de abril, en Domingo de Ramos, que hubiera sido una faena tremenda para casi todos los españoles. Pero el caso es que el viernes de Dolores, día 12 de abril, va a comenzar la campaña electoral, Pepe. Sí, que decías que Pedro Sánchez se ha quedado solo una vez más, porque este hombre, la verdad, se está acostumbrando ya a lo que es que quedarse solo. Bueno, a mí me llama la atención, por ejemplo, Podemos, que ya hoy ha marcado distancias con el Gobierno y con el Partido Popular, con el Partido Socialista, queriendo quedarse como a un lado y diciendo que Podemos es el voto útil, que Podemos es el partido que va a representar la hegemonía de la izquierda.
Y me llama mucho la atención eso, pues cómo Podemos ya ha empezado a recular. Por cierto que Podemos para las próximas elecciones generales ya hicieron las primarias express, aquellas en las que votó solo el 12% del censo y que salieron Pablo, Irene y compañía. Solo repiten la mitad de los candidatos que hay ahora mismo en el Congreso de los Diputados. Y bueno, y los que no quedan que purgaron, solo la mitad de esas listas vuelve a repetir. Y solo hay una diputada rejonista, que es una diputada gallega, que no me acuerdo la verdad ahora el nombre. Bueno, esto es muy comunista, lo de purgar, ¿eh? Esto de hacer limpieza interna, bueno, la verdad que siempre lo han hecho y muy bien los señores de comunistas, en este caso Podemos, y en el Partido Socialista... Que se lo digan a Soraya Rodríguez. La movilización, efectivamente, la movilización... Pepe, que es uno de los asuntos que más se está hablando ahora mismo, la movilización de la izquierda. Van a estar utilizando y agitando el fantasma de la derecha, que viene Vox, que viene la derecha trifálica, todos los adjetivos que quieran utilizar. Esto, si logran convencer a la gente que se quedó en casa, por ejemplo, en las elecciones andaluzas, que propició el votante socialista desencantado con el sanchismo, se quedó en casa, eso propició pues el auge de Vox, el crecimiento enorme de Ciudadanos y que el PP cayese, pero no tanto como para que fuese una debacle. El PP sacó mejores resultados que PP y que Vox, y la suma de esos tres partidos, pues lo hemos visto, propició el fin del régimen socialista en Andalucía tras casi 40 años en el poder. ¿Tú ves, Pepe, claramente que va a ser la estrategia que van a trazar tanto Podemos y Partido Socialista, la de que viene la derecha? Pero yo no sé hasta qué punto eso va a ser algo positivo para tratar de seducir al votante desencantado con Sánchez por lo mal que lo ha hecho frente al separatismo catalán. No, es que la clave va a ser esa. Yo recuerdo las últimas elecciones generales que todos o sea, el tema central de la campaña electoral siempre fue la crisis económica, que si los recortes, bueno, una vez encauzada ya esa salida de la crisis, esperemos que no llegue otra, el tema central de esta nueva campaña electoral va a ser Cataluña, o sea, va a ser el eje sobre el que se va a discutir y sobre el que Pedro Sánchez deberá explicar cómo va a llegar al Congreso de los Diputados y qué pactos tiene en mente, porque es verdad que no es lo mismo una moción de censura que un pacto para llegar a la Moncloa. Ahí efectivamente hay que hacer pactos. Se supone, que yo no me lo creo, que los independentistas apoyaron la moción de censura a cambio de nada. Insisto que yo no me lo creo, pero bueno, es lo que dicen. De todas maneras, si Pedro Sánchez va a la Moncloa, va a necesitar el apoyo de los independentistas y a ver qué más les ofrece de lo que les ha ofrecido ya hasta ahora. Pepe, noticia de última hora, hoy la hemos conocido, noticia, un caso de corrupción que afecta de cerca al Partido Socialista y a Izquierda Unida en Andalucía. Esto tiene muchísima traca. A ver, cuéntanos. A ver, esto es un caso que se llama el caso Madeja, que tiene 7 piezas separadas que ha unido a la Audiencia Nacional, en el que se investiga una trama corrupta que afecta al Partido Socialista y a Izquierda Unida, que es un grupo que se llama Fitonovo, pues podríamos decir que sería una especie de como la Gürtel, porque tiene ciertos paralelismos el caso. Y estos señores de Fitonovo, según el auto de apertura de juicio oral que ha firmado el juez de la Audiencia Nacional, José de la Mata, esta empresa habría sobornado presuntamente a cargos, tanto a funcionarios como a cargos intermedios del Partido Socialista e Izquierda Unida y también alguno del Partido Popular a lo largo y ancho de toda España. Pero esta trama te pilla a ti de cerca, digo, por la tierra, porque qué raro, el Partido Socialista de Andalucía está metido de lleno. Hay 88 procesados a los que se les ha abierto juicio oral, pero aquí lo mollar, vamos a lo interesante del tema. ¿Te acuerdas que Mariano Rajoy salió de la Moncloa por una moción de censura presentada a raíz de una condena también en la Audiencia Nacional contra el Partido Popular por su participación a título lucrativo de una trama corrupta que esto quiere decir que se benefició, no participó directamente, pero que indirectamente se benefició de todas las operaciones de esta trama? Bueno, pues da la casualidad de que el juez de la Audiencia Nacional imputa también en este caso a Partido Socialista y a Izquierda Unida como partícipes a título lucrativo. Concretamente, cree el juez que el Partido Socialista se habría beneficiado de 159.839 euros e Izquierda Unida de 155.000 euros.
que los de Izquierda Unida, además, según consta en el auto, había uno de Izquierda Unida que llevaba los billetes en una caja de zapatos. La cosa, o sea, una cosa súper cutre, muy llamativa. Entonces, claro, la cuestión es esa, es el paralelismo, que lo que llevó... bueno, a ver, hay que esperar a ver si se condena a esta gente o queda en nada la cuestión. Pero lo que sacó a Mariano Rajoy de la Moncloa es lo que posiblemente acabe pasando, si se cumple todo lo que cree que ha pasado el juez, con PSOE Izquierda Unida, y entonces ya no tendríamos a un partido condenado, podríamos tener ya a 3 partidos condenados, encima los que se llenan la boca hablando de limpieza democrática y de regeneración de las instituciones. Mucho ojo también, Pepe, porque ahora que no estamos en campaña electoral de forma oficial, pero de forma oficiosa, claro que sí, ya todos los partidos están con el chip puesto y con la vista puesta en ese 28 de abril, elecciones generales. Digo que la sentencia de los ERES fraudulentos en Andalucía la vamos a conocer muy pronto y eso puede resultar crucial y decisivo para las aspiraciones de Sánchez, que llegó a la Moncloa, como muy bien ha indicado Pepe, como ha recordado Pepe, una moción de censura contra Rajoy hablando de corrupción. El gobierno de Rajoy cayó, en teoría, por boca de Pedro Sánchez por los casos de corrupción del Partido Popular, por esa condena en la que el PP se benefició de una trama de manera indirecta. Pues como conozcamos la sentencia del caso de los ERES, yo creo que Pedro Sánchez va a temblar y mucho. Por cierto, una de las razones se argumenta por las que Susana Díaz adelantó al mes de diciembre los comicios andaluces, que como vimos todos, pues propició el fin de la hegemonía socialista en Andalucía, fue precisamente para no hacerlos coincidir con una sentencia del caso de los ERES. Susana Díaz se adelantó unos meses, pero esto le puede afectar y mucho a Sánchez en el caso de que de aquí al 28 de abril conozcamos esa sentencia. Hombre, es que hay dos expresidentes andaluces en el banquillo, y yo no recuerdo Griñán, pero sí me acuerdo que Chávez fue ex vicepresidente de Zapatero, con lo cual esa sentencia, que además muy defendidos también por Pedro Sánchez, yo creo que un poco así de refilones y muchas ganas, pero defendidos por Pedro Sánchez, y entonces sí, efectivamente, esta condena puede llegar. Esta de la que estábamos hablando antes no es la apertura a juicio oral, con lo cual queda bastante, con 88 procesados, imagínate, queda bastante recorrido, pero hay que estar muy atentos a este caso porque, insisto, podríamos estar hablando ya de 3 partidos condenados, no solo el Partido Popular. Y por cierto que el juez de la Audiencia Nacional ha pegado un fuerte tirón de orejas tanto a Fiscalía como a Abogacía del Estado, en este caso, en el caso Madeja, porque les ha dicho, oye, perdona, es que aquí hay personas con unos indicios muy claros de que podrían haber cometido unos delitos y vosotros no habéis acusado. Y claro, si no hay parte acusatoria, el juez no puede procesar a ninguna de estas personas. Así que habrá que verlo. Pepe, por cierto, una de las consecuencias del anuncio esta misma mañana de Pedro Sánchez tras ese Consejo de Ministros, celebrado a las 9, Sánchez comparecía a las 10 en una comparecencia institucional que no fue tal, porque estuvo 25 minutos, efectivamente, divagando, atacando a Partido Popular, a Ciudadanos, alertando de lo que va a venir en España y sacando pecho, desde su punto de vista, de lo bien que lo ha hecho en el gobierno estos 8 meses y medio en los que las instituciones españolas del Estado han quedado a la altura del betún. Ha hecho un uso sonrojante del avión Falcon. Hemos visto prácticamente como si fuese un adolescente fotografiándose en cada momento, contándonos su vida en prácticamente todos los viajes que realizaba, viajando más que un jefe de Estado, viajando más que todos los predecesores en la Moncloa. Pedro el Vanidoso le podemos llamar. Pedro el Vanidoso. Sí. Digo, Pepe, que una de las consecuencias es precisamente que el señor Pedro Sánchez ya no va a tener que comparecer en el Senado para explicar su tesis. Esa tesis fake. Yo creo ni Mariano Rajoy tendrá que comparecer en el Congreso para explicar la trama de corrupción del Partido Popular. Eso es un acuerdo entre el viejo bipartidismo, ¿no, Pepe? Que el bipartidismo, por mucho que la gente se empeñe en decir que ha muerto en cifras electorales porque ya no tienen el poder que tenían antes, pero vamos, entre los tejemanejes que se tienen entre uno y el otro, por supuesto, eso yo estoy convencido que es un pacto de no agresión porque además lo de la tesis también afecta a Pablo Casado, ¿sabes? Que no solo a Pedro Sánchez. Y entonces habrán dicho, mira, vamos a atacarnos por otros lados, pero por este tema vamos a estar tranquilitos, que no te beneficia ni a ti ni a mí. Entonces sí, efectivamente, Pedro Sánchez se va a librar de dar explicaciones sobre la tesis.
No sé si tenemos, Raquel, un gráfico del resumen de las encuestas desde junio de 2000. Aún no lo tenemos. Bueno, luego lo veremos. En cualquier caso, Pepe García Saavedra, muchísimas gracias por estar con nosotros, contarnos esa última hora, analizar todo lo que ha dado de sí ese anuncio de Pedro Sánchez, elecciones generales el próximo 28 de abril. Nos vamos a la publicidad y a la vuelta va a estar con nosotros Xavier Horcajo, que nos va a analizar las consecuencias económicas de ese anuncio de convocatoria de generales. Cómo está hoy la bolsa, cómo han reaccionado los mercados. No se lo pierdan, a la vuelta. Se incorpora a la mesa de la redacción abierta Xavier Horcajo. Muy bienvenido. Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? A ver, bien. Xavier se incorpora para analizar la reacción de los mercados. Ese anuncio de Pedro Sánchez, 30 minutos pasadas las 10 de la mañana, anunciaba elecciones generales para el 28 de abril. Los mercados creo que lo han acogido de buen agrado. No creas. Bueno, este es el típico dato que despistará a los historiadores el día que vayan y digan, ¿y eso cómo lo acogió la bolsa? ¿No? Y vean, gran subida de la bolsa el día que este señor sale a las 10 y lo dice, Pedro Sánchez. Bueno, pues no tiene mucho que ver con eso. ¿Por qué? Hombre, porque si diseccionas los momentos, es verdad que la bolsa ha cerrado hoy con un 3% de aumento, es verdad que la bolsa ha tenido un impulso a lo largo de las últimas horas del mercado importante, pero que no tiene mucho que ver con el anuncio de Sánchez. Yo diría que el anuncio de Sánchez lo tenían descontado los mercados los días anteriores, en fin, tal, y que en el día de hoy lo que ha hecho que la bolsa suba, como demuestra el hecho de que el Sabadell sea el banco que más sube, 5%, pero luego van Banki Inter, Santander, BBVA, la Caixa, CaixaBank. Todos han subido una barbaridad y eso es lo que hace que el índice suba. ¿Y por qué han subido los bancos? Se preguntarán ustedes. Bueno, pues los bancos han subido porque ha habido una declaración del hombre que manda ahora en el Banco Central Europeo diciendo que sí, que de acuerdo, que va a haber nuevas inyecciones de capital en el sector financiero de los países que lo precisen en Europa, entre ellos los bancos españoles. Bueno, y esto pues lo recibe el mercado con enorme regocijo y hace que los bancos... Algunos de ellos, ¿por qué sube más el Sabadell? Porque el Sabadell tiene un riesgo importante con el Brexit, tiene un banco comprado en el Reino Unido y esto es una parte importante de su balance y ahora tiene el respaldo del Banco Central Europeo caso que tuviera que provisionar por esa filial suya en el Reino Unido. Eso no tiene mucho que ver con Sánchez y también hay una prueba del 9 que a los historiadores les va a tener que importar si quieren hacer las cosas bien en el futuro y es que el resto de bolsas europeas, así se ha producido esta declaración política del Banco Central Europeo, también han hecho lo mismo que la bolsa española, es decir, subir. ¿Pero qué hacía la bolsa española antes del anuncio entre las 10 de la mañana cuando Pedro Sánchez nos ha dicho que vamos a ir a votar el día 28 y el momento en el que el Banco Central Europeo ha dado ese aldabonazo? Plana. ¿Eso significa qué? Pues que el efecto elecciones ya lo habían descontado o tienen incertidumbres que no les hacen vibrar en la euforia del que nos convoquen a elecciones el 29 de abril. Xavier, la bolsa antes del anuncio de Sánchez ya, en fin, arrancaba de manera positiva. Pero muy poco. ¿Ya sabían que Sánchez iba a convocar elecciones? Sí. O lo pregunto de otra manera, Xavier, ¿querían que hubiese elecciones en los mercados? Sí, porque en el fondo a los mercados y a todos los analistas, desde Funcas hasta el BBVA, pasando por la Unión Europea, en fin, todos los grandes centros de análisis habían castigado y mucho los presupuestos de Sánchez. Los presupuestos de Sánchez se veían como una aventura y se temía que fueran negociados en sus enmiendas parciales y que se llevaran a cabo porque nadie aclaró de dónde sacarían 30.000 millones para compensar el plus de gasto que había pactado y comprometido Sánchez con sus socios del gobierno Frankenstein. Así es que el mercado, debería estar más tranquilo ahora que saben que hay elecciones, pero el mercado también descuenta que en la actual situación y teniendo en cuenta las encuestas, lo que parece indicar es que a lo mejor puede que se tengan que repetir esas elecciones. Puede que no haya una clara mayoría de centro-derecha que permita sustituir a Sánchez y volver a presupuestos sólidos y presentables y que no hagan que se rebote Moscovici, el comisario europeo de Economía. Como eso tampoco está claro que se pueda producir el día 29 de abril,
cabe la posibilidad de que no sea suficiente la ventaja de esos partidos que cabe suponer se puedan asociar y que entonces pues la inestabilidad asome en el horizonte español, que es algo que siempre los mercados les da mucha resistencia al verlo. Xavier, me gustaría que viésemos ahora un histórico sobre las encuestas desde que en junio de 2016 se celebrasen las últimas elecciones generales. Recordamos lo que sucedió en junio del 16, ganó el Partido Popular después de que, en fin, Pedro Sánchez no pudiese formar gobierno tras las elecciones de diciembre del 15, se tuviesen que repetir precisamente porque ni Ciudadanos ni Podemos se ponían de acuerdo con Sánchez para llevarle a la Moncloa. Bueno, estamos viendo el histórico. El Partido Socialista llega a febrero de 2019 con un 24,1%, sería el partido más votado. Segundo lugar, Partido Popular, 23,8%. Tercer lugar para Ciudadanos, 19,6%, Podemos, 16,1% y Vox, 8,1%. Sabemos que las encuestas en los últimos tiempos han fallado y mucho. Fallan casi siempre. Yo no sé si ves demasiada, por ejemplo, algo que me llama a mí la atención. Primera cosa, que el PSOE va a ser el más votado. Yo digo que si el PSOE va a ser más votado, entonces eso es vaso comunicante con Podemos. Es decir, si Pedro Sánchez y el PSOE son los más votados, a la fuerza Podemos tiene que caer. Por lo tanto, yo creo que Vox va a sacar, en ese caso, mejor resultado que Podemos. Mejor resultado que Podemos. Es posible. Mira, yo tiendo a pensar una ley que algunos sociólogos me han confesado y de la que soy firme partidario, que es que los españoles decidimos el voto en las últimas 2 semanas. 2 semanas antes del momento de la cita electoral, en plena campaña. Ahí decidimos si... Porque ¿sabes qué pasa? Que el voto de los españoles parece que es como nuestra afición por el fútbol. No nos gusta ir con el que pierde. Entonces, digamos que la gran masa electoral está pendiente, mira así con recelo las encuestas, y lo que quiere es ir el día 29 al trabajo, o al bar, o a donde sea, y decir, ¿has visto lo que yo te dije? Han ganado los míos. Vale, Xavier, entonces, esa tesis de los sociólogos, ¿cómo explican, por ejemplo, lo que sucedió en Andalucía con Vox? Que las encuestas le daban 1, 2 escaños o ningún escaño, y luego sacó 12. ¿Dónde estaba toda esa gente? ¿Escondida? Mira, las encuestas son de poco fiar, sobre todo porque en general las públicas, las del Instituto Nacional de Estadística, las maneja José Félix Tezanos. Y este es un hombre del PSOE que hace componendas y hace su maquillaje sobre esas encuestas, favorables siempre a las tesis de que el partido más votado es el PSOE. Y los otros, pues cada vez hay menos dinerito. El dinerito es muy importante en todo. Como cada vez hay menos dinerito, las encuestas son más baratas. Y como son más baratas, se censa a menos y menos gente. El universo es menor. El universo es menor y la fiabilidad es un disparate. Ese es el verdadero problema. Que lo que está de fondo, Xavier, es el dinero y no que se cocinen adrede de una en España hay excelentes sociólogos en lo público y en lo privado. Lo que pasa es que, pues así como los clientes, por ejemplo, los periódicos, o los medios de comunicación en general, las teles y tal, encargaban muchas encuestas y esta gente vivía de esos encargos y crecía y tenían encuestadores en más y más lugares, pues claro, a la que le discuten el precio o no le compran tantas encuestas, tienen que bajar el precio. ¿Y eso cómo se hace? Pues reduciendo el impacto de la encuesta. Cada vez se encuesta a menos gente y cada vez se tira por el asunto más fácil y la extrapolación se hace más arriesgada. Y el riesgo de error es mayor. Y al final la fiabilidad, estamos en lo que estamos, que cuando alguien habla de encuestas dice, mira, a mí me da igual, la encuesta que me vale es la del día 28, todo lo que usted me diga me da lo mismo, porque ¿qué pasó la última vez en Andalucía? Pues que todos fallaron, ¿no? No es que todos fallaran, es que, menos los que tenían que hacer la encuesta con un resultado cantado previamente, el resto, lo que pasaba es que, hacían una muestra corta, hacían una muestra un poco equívoca y al final se dieron un pinchazo descomunal. Ahora, ¿son más fiables a nivel general? Pues no, al contrario, cuanto más amplia la muestra, más margen de error, menos fiabilidad puedes garantizar. Xavier, si tuviésemos que medir, poner el termómetro a los partidos que están logrando movilizar a sus simpatizantes en la calle, ahora mismo no hay ningún partido, creo que coincidirás conmigo, que suscite tanta ilusión y tanto entusiasmo en las calles como Vox. Veíamos en Toledo recientemente, veíamos en Pamplona también, que no es una plaza fácil, por cierto, no. Pamplona, en el hotel NH Iruña,
Miramos precisamente que tiene capacidad para 1.300 personas. El congreso, estas son las imágenes. El salón de congresos de ese hotel desbordado y 100 y 200 personas fuera sin poder acceder. Y todo esto cuando había el anuncio de un escrache por parte de Batasuna y por parte de grupos feministas. La gente no se achanta con todo este tipo de cosas, sino que parece que está reaccionando. ¿Cómo ves tú este fenómeno? Es evidente. Bueno, las encuestas incluso hablan de que hay 3 partidos que aumentan y 2 que disminuyen. PP y Podemos disminuyen y PSOE, Vox y Ciudadanos aumentan. Aunque en los porcentajes de aumento que en promedio dan las encuestas, el que más aumenta es Vox, de lo que ellos dicen, porcentualmente. No quiere decir esto que sea pues uno de los que pueda superar al PSOE o superar al PP, sino que porcentualmente es el que más aumenta. Bueno, esos 3 aumentos habrá que verificarlos. Dependerá de qué campaña hagan. Si es que en el fondo estamos haciendo unas encuestas como si fueran... no tienen entidad de nada esas encuestas, porque ¿qué propuesta le van a hacer a los españoles esos 3 partidos de centro-derecha? Hoy hemos conocido de boca de Casado que si gana va a promover un 155 para Cataluña. Bueno, ¿eso qué efectos va a producir en su electorado, en el electorado del Partido Popular, quiero decir? Bueno, dependerá y mucho, y usted lo sabe bien, de si, por ejemplo, en Sevilla se ha sabido hoy que va Zoido de número 1. De número 1. Es que no es lo mismo que vaya Zoido que vaya Arenas. Por ponerle un ejemplo, ¿no? Se ha conocido que por Valladolid va a ir la ministra Tejerina. Bueno, pues no sé cómo está en Valladolid, parece que sí, pero no sería lo mismo si por Valladolid fuera Soraya Sáenz de Santa María. Las personas son un componente muy importante. ¿No da por muerta Soraya, Xavier? Bueno, ella tiene conversaciones con el hombre de Prisa, ¿no? Al más alto nivel, que dice que quiere volver. Ya veremos. Dependerá de los resultados que saque Casado. Ella quiere volver, pero no para ser la jefa de la lista del PP en Valladolid. Hombre, ya me lo imagino que tiene una ambición enorme. Claro, dependerá mucho del programa, que esos partidos, en fin, ya casi nadie vota por programas. Llámeme usted antiguo, pero hombre, las grandes propuestas de cambio o de acercamiento a una mayoría de centro-derecha, que es lo que vimos en la Plaza de Colón el otro día, el que acometa estas elecciones con la técnica de Manuel Valls, es decir, yo con esto no querré saber nada, cordón sanitario en torno a Vox, pues a lo mejor sufre un castigo de sus votantes que están esperando que se pongan de acuerdo y que le garanticen un triunfo que no haga posible que Pedro Sánchez reproduzca el gobierno Frankenstein. Xavier, ¿qué porcentaje le das al juicio que se está celebrando en el Tribunal Supremo contra los golpistas catalanes? De importancia, porque es que es martes, miércoles y jueves todas las semanas. Vamos a ver la cara de Pedro Fernández, de Javier Ortega, la acusación popular de Vox. Eso va a ser una campaña permanente. Los grandes medios, aunque no quieran, van a tener que hablar de Vox. Y el tema catalán hemos visto que ha tenido una incidencia notable, al menos en las elecciones andaluzas. Estoy de acuerdo, pero fíjese en un efecto en los medios de comunicación, que es que le han cerrado la llave de paso a Vox. La llave de paso a Vox, después del día 2 de diciembre, se abrió. Oye, ¿qué pasa? ¿Quiénes son? ¿Qué quieren? No sé qué. Porque además son fachas que pretenden que no sé qué quieren. Cuando eso se empezó a girar, los líderes de Vox empezaron a contar, oiga, yo es que, mire usted, soy negro, ¿cómo voy a ser xenófobo, verdad? Oiga, pero yo es que soy juez de esto de la cosa de género, ¿cómo me cuenta? Que esto es una barbaridad, que es un disparate el dinero que se nos va por ahí y tal. Cuando se empezaron a explicar en los grandes medios de comunicación españoles, pues entonces alguien dijo, oye, la estamos pifiando. A esto lo que hay que volver es a mandarlos a el ultramuros, fuera del gota de los que tienen derecho a salir en mis tertulias, en mis debates, en mis entrevistas. Y ahora vivimos el fenómeno opuesto. Ahora resulta que cada vez se ven menos a los líderes de Vox en los grandes medios, en las grandes cadenas de televisión. Xavier Orcajo se refiere a las entrevistas, a que vayan a los platós. Claro. Pero informativamente van a tener a la fuerza que seguir apareciendo por el juicio. Por el tema del juicio. Y yo diría más, cuando se producen las elecciones andaluzas del 2 de diciembre, las semanas previas Vox no aparece en ningún lado y obtiene 12 escaños. Entonces, yo creo que la lección que hay que sacar de todo esto, o una de las grandes conclusiones, es que los grandes medios no le han servido a Vox para llegar al poder. Bueno, a donde ha llegado en Andalucía. De momento claro, es en Andalucía. ¿Dónde está el techo? Claro, esto es lo que no sabemos, ¿no? Pero luego hay lugares que vamos a añadir, por ejemplo en mi tierra, donde va a haber una sensación de muchos ciudadanos de deuda hacia Vox. ¿Por qué? Pues
fueron los que han llevado a los tribunales a estos tíos, si no, no sé dónde estaría, probablemente... ¿Quién es el candidato de Vox al Ayuntamiento de Barcelona? Todavía no se sabe, ¿no? No se sabe. ¿Garriga, quizás? Bueno, no lo sé, ya veremos, pero no es tan importante el candidato como Coincido la idea... plenamente. Claro, como la idea. Allí no, en otros lugares sí, para el PP mucho más que para Vox. Vox vive la cresta de la ola y eso la maneja pues Santiago Abascal o Javier Ortega, en fin, los que ya conocemos como líderes del partido. No le van a pedir un perfil más exigente, más tiquismiquis, no. En lo que estamos en que estos son los que han conseguido esto y ahí va mi voto en señal de premio o de castigo hacia otros, como por ejemplo Ciudadanos en Cataluña, que puede haber decepcionado a un buen puñado de votantes, ¿no? O al Partido Popular, que en su día hizo el 155, que no contribuyó a restañar la legalidad, siquiera en Cataluña. Por lo tanto, pues hombre, en algunos lugares de España va a haber un voto, digamos, de se lo merecen, ahí va, ¿no?, hacia Vox. Y ese es un fenómeno difícil de medir, porque es un fenómeno íntimo. Es decir, oiga, ¿usted cree que le debe algo a este o al otro o a alguno le debe algo? Y luego incorpora un número de gente importantísimo y dificilísimo de medir, en Andalucía lo vimos y ahora lo veremos, que es el voto de gente que no votaba, porque estaba decepcionada hace años del PP, porque no encontraba quien dijera las cosas, quien entrara en debates de los que nadie quería hablar, temas de los que, por ejemplo, la violencia de género, correcto, o por ejemplo la memoria histórica, o por ejemplo la inmigración. Pues claro, ¿quién quería hablar antes en España de que tengan un plus de derechos o que se detenga un yihadista en Vitoria y se descubra que está cobrando 1.200 euros y ningún español en paro llega a esa cifra, ¿verdad? Y muchos trabajando tampoco. Claro, ese también es un premio, el que tiene la osadía que le caen chuzos de punta luego si lo hace, pero que tiene la osadía de salir a la palestra y decir, no, esto de la violencia de género hay que regularlo mejor porque es un disparate tal como está, ¿no? Pues ese se lleva el premio. Si al final consigue situar eso en el debate de lo que son los temas políticos, en la agenda, el premio es entero para ellos, ¿no? Como el caso del juicio de Cataluña, el premio es entero para Vox. Xavier Horcajo, muchísimas gracias por estar con nosotros en la redacción abierta. A la vuelta de la publicidad se incorpora Gonzalo Altozano, no se lo pierdan. Gonzalo Altozano, muy bienvenido. ¿Qué tal, Javier? Muchas gracias. Te echamos de menos por aquí, por cierto. Bueno, no ha pasado tanto tiempo. Bueno, tú venías antes los jueves, ya verá que la semana pasada cambiaste el día al viernes y ahora repites en viernes. ¿Te vamos a ver los viernes o los jueves? ¿O va a depender de la semana? Si me invitas, el día que tú me invites. Yo te invito cualquier día. Yo lo que no voy a hacer va a ser presentarme sin que me invites. Eso no. Vale. Gonzalo Altozano ha escrito una muy buena entrevista sobre la historia de Lino. ¿Quién es Lino? Se preguntarán todos ustedes. Bueno, Lino lo define Gonzalo como un soñador, un aventurero, un soldado mercenario que estuvo en el Congo, Gonzalo, y que estuvo a punto de marcharse a la guerra de Vietnam con la bandera del tío Sam para combatir con los Estados Unidos. Para empezar, ¿por qué conoces a Lino? Esto es lo que más me interesa. Y luego, la historia tan curiosa de Lino que acaba en Congo y la causa que explica el por qué no se fue finalmente a Vietnam no es otra que el embajador de Estados Unidos les dijo que además todos los mercenarios que estaban en el Congo, todos los que quisiesen ir a Vietnam a luchar con Estados Unidos, además recibirían la nacionalidad estadounidense. Esto es lo que acabó por echar atrás a muchos españoles que estaban allí, ¿no?, luchando. Sí. Bueno, lo de soñador se define a sí mismo él. Yo nunca hubiese utilizado esa palabra, habría utilizado otras. A Lino lo conocí, me lo presentó hace unos años Vicente Talón, el periodista, que fue reportero en el diario Pueblos. Vicente Talón fue el maestro de Arturo Pérez Reverte y es un hombre pues, que ha cubierto todas las guerras, casi todas las guerras que le tocó vivir en su época, pues las cubrió. Y es un tipo fascinante, Vicente Talón. Y me presentó a Lino hace unos años, quedé fascinado con el personaje, con todo lo que me contó, con que había estado en el Congo, pero no solamente con eso, lo conocí durante una comida. En esa comida conocí a otro que había sido mercenario en el Congo y luego, curiosamente, he ido conociendo a algunos otros mercenarios en el Congo. Ya es bastante difícil, ¿no?, que a lo largo de tu vida pues, uno termine conociendo a 3, 4,
5 mercenarios en el Congo. Y la verdad es que son tipos con unas biografías muy interesantes. Y Lino siempre mantuvo el contacto con él, no solamente fue mercenario en el Congo, también condujo vehículos pesados en Oriente Medio, fue taxista en el Madrid de la movida madrileña, luego fue funcionario de correos. Seguramente esa profesión, la de taxista en la movida madrileña, fuese incluso más peligrosa que la de mercenario en el Congo, ¿no? Sí, él dice que no cabía un gilipuertas más en Madrid en aquella época. Se expresa con mucha franqueza, Lino, te lo tenías que traer un día. Pues me lo voy a apuntar. Te vas a reír. ¿No tiene apellido Lino, Gonzalo? Sí, pero vamos. Yo le su nombre artístico es Lino, ¿no? Y hasta ahí podemos leer. Su nombre es Lino, vamos, pero si te lo traes aquí no va a tener ningún inconveniente decir el apellido. No, es un tipo fascinante. Claro, yo siempre le quise entrevistar, pero estas cosas que los medios, legítimamente cada medio, pues no te van a aceptar cualquier entrevista, pues porque las entrevistas tienen que tener un pretexto, tienen que tener una percha, tienen que tener un motivo, y pues para muchos medios una vida interesante como la que ha vivido Lino pues quizás no sea suficiente. Pero como las nuevas tecnologías permiten ya que cada uno tenga su propio medio, una aproximación de su propio medio, tanto de audio como audiovisual como escrito, bueno, pues me hice una página web de entrevistas que se llama Sin Percha, y ahí entrevisté a personajes que me apetecía entrevistar y que a lo mejor no tenían cabida en medios de comunicación. Es una página que hago a ratos muertos, los pocos ratos muertos que tiene uno, lamentablemente, aunque el resto del tiempo lo ocupa en cosas que también le apasionan. Y bueno, y ahí saqué a Lino, y es un personaje. Yo te invito a que un día lo traigas porque no te va a decepcionar. Gonzalo, he dicho al arranque en este informativo, hablando de la convocatoria electoral, el adelanto de elecciones generales al 28 de abril, Pedro Sánchez dice que va a trabajar hasta el último día. Yo creo que la pereza, en muchos casos, no es ni mucho menos un pecado, sino que es una virtud. A Pedro Sánchez, por ejemplo, nos encantaría que fuese perezoso, que no trabajase usted hasta el 5 de marzo, que es la fecha en la que va a disolver las Cortes, el Congreso de los Diputados, y aparecerá en el BOE definitivamente, pues de forma oficial, la convocatoria electoral del 28 de abril. La pereza para mucha gente... o sea, hay gente tan mala, Gonzalo, que lo mejor que podría hacer es ser perezoso y no trabajador, ¿no? Cuando yo empezaba en el periodismo, mi primer jefe fue Carlos Esteban, que es un personaje fascinante también. Es como Lino, lo que es que no está en el Congo, Carlos. Bueno, Carlos Esteban es un personaje fascinante y me acuerdo de esas noticias que a la gente le indignan mucho, el nivel de abstención laboral de los diputados y tal. Entonces la gente se enfada, pone el grito en el cielo, se devuelven, etc. La típica, noticia populista que hacen los periodistas. Sí. ¿No te parece? Bueno, es una noticia, ¿no? Está ahí, son unos tipos que tienen que cumplir una serie de estos y se ve que el nivel de abstención es bastante alto. Carlos Esteban, en cambio, estaba encantado. Decía que cuanto más se abstuvieran de ir al Congreso de los Diputados, iba a ser mejor para todos. Es decir, que el sueldo que les pagamos a los diputados lo daríamos por bien pagado si no hiciesen nada más que cobrar a fin de mes, ¿no? Pues yo creo que estamos de acuerdo, ¿no? En muchos casos, la verdad que... En muchos casos, sí. Que no sean a mí estos, cuando hay un un diputado que dicen que es muy activo, habrá presentado no sé cuántas enmiendas y no sé cuántas propuestas y no sé cuántas tal. Están en 47 comisiones. Sí, es un tipo para echarte a temblar, vamos, llévate la mano a la cartera. No porque sea un ladrón, pero porque quiere utilizar tu dinero para mantener una serie de chiringuitos, estoy seguro. La pereza, por lo tanto, en muchas ocasiones cabría enmarcarla casi más en virtud que en sí, pecado. Y en el caso de algunos es una aspiración vital. Lo es que no nos dejan. Bueno, Gonzalo, además de hablar de Lino, por cierto, Vicente Talón, yo creo que podríamos organizar un día, Gonzalo, cuando tengamos más espacio en esta redacción abierta, que eso va a estar por llegar, te lo aseguro. Una tarde traer aquí, por ejemplo, a Lino y a Vicente Talón. No sé si te apuntarías. Sí, a mí me encantaría. Tú de padrino, porque no, eres amigo o conocido de ellos. Yo de escucha. A Vicente Talón te lo puedes traer, puedes hacer un telemaratón con Vicente Talón 24 horas, escuchándole contar historias, porque es fascinante. Y no repite la historia, ¿no? Porque siempre tiene una nueva. Rara vez no repite la historia. Él dice una cosa que es muy interesante. Me lo dijo un día y tomé buena nota. Me dijo que las anécdotas, que por muy aventurera que haya sido tu vida, como es su caso, al final cada persona tiene un número limitado de anécdotas. Y eso yo lo he visto cuando he hecho entrevistas biográficas a personajes, que intentas que sean entrevistas biográficas. Es verdad que te das cuenta que más allá de las 2 horas la gente ya empieza a repetirse. Es decir, que no es que todo lo que hayamos vivido pueda contarse en 2 horas, sino que todo lo que recordamos o todo lo que es digno de mención suele poder contarse en 2 horas. A partir de las 2 horas suele repetirse. Hay excepciones, como es el caso de Vicente Talón. Yo con Vicente he quedado muchas veces y es verdad que siempre te cuenta cosas nuevas. Y si por casualidad ya te las hubiera contado antes, te siguen sonando como nuevas, de apasionantes que son. Yo te recomiendo que traigas un día a Vicente. Si él te dice que sí, es un
personaje interesantísimo. Creo que es de los personajes más interesantes que he conocido nunca, Vicente Talón. Gonzalo, hablamos de Lino, mitad del siglo XX, años 60. ¿Cómo se entera él o cómo le captan para irse al Congo? O sea, ¿tú dónde te apuntas? ¿Él Bueno, había él sido estaba- previamente soldado? Sí, él había sido paraca, él había hecho la mili en los Paracas y leyendo un reportaje en una revista de entonces, se llamaba La Actualidad Española, leen un reportaje, era Mercenarios en el Congo. Tenía un titular, que lo cuento en la entrevista, un titular como muy llamativo, con mucho gancho, pero no me acuerdo ahora cuál era. Él se interesa, bueno, entonces empiezan a preguntar y uno conoce a otro, otro conoce a uno y al final les ponen en contacto con un tipo que se apellidaba Bernabéu, que nunca supo Lino si es que era sobrino o familiar de Santiago Bernabéu. Quedan en una cafetería de la calle Alberto Aguilera, creo que con Blasco de Garay, enfrente de ICADE, ahora creo que hay una sucursal del BBVA y la cafetería también se me ha ido el nombre. Bueno, el caso es que quedan ahí, les hacen una oferta, Lino acepta, va con dos compañeros suyos, creo que eran uno de la mili y el otro un ex legionario de su barrio, y al día siguiente era una cosa tan sencilla pues como que les dan una prima de enganche, creo que se dan al llegar al Congo, y les dan un dinero y al día siguiente está en el Congo. Lino estuvo 2 veces en el Congo. La segunda vez un compañero suyo le llamó y le dijo que estaba en Lisboa, que si se iba para allá. El tipo salió de casa, no se despidió de su madre, tenía 500 pesetas, compró 3 o 4 paquetes de Celta sin filtro, hizo autostop en el Alto de Extremadura y llegó hasta Lisboa en autostop sin tener las señas de los compañeros con los que se iba a volver al Congo. O sea, así es el personaje, ¿no? ¿Y desde Lisboa, en barco o en avión, hacia África? Desde Lisboa yo creo que fueron en avión. Desde luego, desde Madrid, la primera vez que van en avión. Y la primera noche que el tipo llega al Congo, al Leopoldville, pues le dan la prima de enganche, que era un taco de dinero, y en vez de quedarse más que cuartel, era como una especie de hostal reconvertido en cuartel en Leopoldville. El tipo sale, coge un taxi y se va a conocer la noche de Leopoldville, a una discoteca, ¿no? Con un taco de billetes en el bolsillo y una navaja automática en el otro bolsillo por si acaso. Por si acaso. Gonzalo, traes además un libro de la editorial Homo Legens, o que también se puede decir Homo Legends. Sí, señor. El secreto de Benedicto XVI. Ya la semana pasada diste alguna pincelada sobre el mismo. Di una pincelada porque no me lo había leído entonces, ya me lo he leído y es un libro pues muy recomendable. El autor es Antonio Socci, se llama El secreto de Benedicto XVI y la verdad es que está muy bien contado. El tipo empieza a contar, bueno, tiene que ver con la renuncia al papado de Benedicto XVI, que es una medida bastante nueva en la historia de la Iglesia. Y Socci lo que hace es, pues te cuenta, primero te pone, dibuja marcos, un marco geopolítico, en qué circunstancias se da esa renuncia, en qué circunstancias geopolíticas, la circunstancia de que por primera vez en la historia, dice Socci, pues el papado se encuentra sin aliados en el mundo. Benedicto XVI no solamente se encuentra solo en el mundo, sin aliados exteriores, en términos políticos, sino también con muchos enemigos dentro de la propia Iglesia. Y eso le hace, pues bueno, Socci tiene una cosa que le honra mucho al autor del libro, que es que dice que la renuncia de Benedicto XVI fue una renuncia libre y voluntaria. Él podría haber construido un relato pues de mucha intriga vaticana. En el Vaticano hay muchas intrigas políticas. Esto no es una cosa de películas, nada, sino que están perfectamente documentadas. Hay mucha intriga política en el Vaticano y Socci pues te podría hacer un relato pues muy espectacular de que todo formaba parte de una conspiración y tal, pero desde el principio él parte de un planteamiento de inicio que es que Benedicto XVI pues renuncia libremente y voluntariamente, pero sí que él consigue hacer el libro muy interesante pues porque esa renuncia, ya te digo, pues se enmarca dentro de un contexto geopolítico determinado, unas luchas de poder también muy determinadas dentro del Vaticano, y al final del libro lo que hace es pues una interpretación de algunas profecías, tanto de apariciones de la Virgen de Fátima, que por supuesto el lector, tanto si es creyente como si no, puede ponerlas en suspenso, creérselas o no creérselas, o darle carta de veracidad o no darles cartas de veracidad, y algunas profecías como la de San Malaquías. Bueno, tampoco querría destripar el libro, pero sí recomendar a la gente a que lo lea porque
porque es un libro muy interesante. Gonzalo. No es un libro piadoso para nada, ¿eh? Tiene más, ya te digo, de intrigas vaticanas que de lectura reconfortante para el alma. Es más, incluso te puede poner a prueba el alma con todo lo que cuenta que hay en el Vaticano y todo lo que se cuece en el Vaticano, que no es precisamente ejemplar siempre. Recuerdo perfectamente cuando Benedicto XVI renuncia, año 2013, renuncia al papado, y que tú fuiste a Roma cuando tuvimos la fumata blanca, habemos papa. Yo fui a Roma a cubrir el cónclave. El primer papa no europeo, papa argentino, Francisco, que no estaba en ninguna quiniela. Recuerdo que todos los especialistas hablaban de los posibles, de los papables, de los que estaban en las quinielas. Estaba Burke, había otros cardinales, pero el Papa Francisco, Bergoglio, Jorge Bergoglio, no estaba en esas quinielas. En primer lugar, te voy a preguntar, ¿qué recuerdas de aquellos días? Porque sin duda que fueron unas jornadas históricas y tuvisteis la suerte de vivirlo y de contárnoslo a todos nosotros en Intereconomía Televisión. Y en segundo lugar, ¿cuál crees tú que fue el motivo? Porque claro, se habla de luchas internas, cosas dentro de la Iglesia, pero ¿qué cosa concreta pudo haber desencadenado el adiós de Benedicto XVI? Pues mira, a la segunda pregunta no sabría responderte bien. Estas son las ventajas de no ser tertuliano. Un todólogo. Un todólogo. Entonces, la verdad es que no sabría decirte bien. Sochi, yo creo, en su libro te puede dar más de una pista. Y en cuanto a qué recuerdos tengo de aquel cónclave, hombre, sin ser experto en periodismo vaticano, que no lo era y sigo sin serlo, la verdad es que fue una maravilla poder cubrir un cónclave. Me acuerdo que me fui con alguien muy querido por nosotros, que es José María Ballester Esquivias. Le mandamos un fortísimo abrazo a Pepe Ballester, que seguro que nos está viendo. Y bueno, y pues eso, de tener que escribir contrarreloj de un señor del que no has oído, no ya escribir contrarreloj, sino tener que hacer una crónica en directo con un par de minutos para enterarte de quién es un tal Jorge Mario Bergoglio, que ha salido elegido papa. Bueno, pues lo recuerdo con bastante cariño. Fueron 2-3 días en Roma. Claro, nosotros nos fuimos con billete de ida, pero como el Vaticano tiene sus liturgias, no religiosas, sino de elección de papa, que hasta que no elijan papa, pues no te vas de ahí, si has ido a cubrir el cónclave, pues tenía como un plus de emoción aquello. Y lo recuerdo bastante bien. Me gustó muchísimo toda la solemnidad que rodeó a la elección del papa. Era muy difícil no ponerte en disposición de creer, pues cuando veías toda esa majestuosidad, como que se había salido del mundo, ¿no? Se había parado el tiempo, pues lo de encerrarse, ir precedidos con el himno del Beni Creator, que no supiéramos nada, lo del tema de la fumata blanca o la fumata negra, pues todo eso te ponía en disposición de pensar que después de esta vida hay algo más. Claro, el día después de que es elegido el Papa Bergoglio hace una audiencia en el aula Pablo VI, que es una cosa que está en el Vaticano. Yo creo que se la debieron encargar a algún masón o algún enemigo de la Iglesia, porque es una mezcla entre polideportivo municipal y estación de autobuses, una cosa horrible. Bergoglio pues ya empezó ahí a dar muestras de que la majestuosidad y la teatralidad pues no le da demasiada importancia. Entonces ese ambiente mágico que se había creado, que te das cuenta que yo creo que el que no fuera creyente, cuando te envuelves en un ambiente de tanta solemnidad, pues ya te digo, te pones en disposición de creer que hay algo más, pues en cuando te encontrabas en el aula Pablo VI con Jorge Mario Bergoglio, que dijo que no iba a dar la bendición, pues porque había gente que no era creyente y podían sentirse ofendidos, hizo así un gesto así que parecía entre Karate Kid y lo comía, pues te rompió todo ese ambiente mágico que había. Pero bueno, por resumir, un gratísimo recuerdo de ese cónclave y de haber podido cubrir un evento que fue histórico, no sé si para bien o para mal de la historia. Eso el tiempo lo dirá, sin ninguna duda. Gonzalo, el subtítulo del libro, Secreto de Benedicto XVI, dice ¿por qué sigue siendo papa? ¿Esto es una manera de poner en duda el pontificado de Francisco? No, ¿No va por ahí? No. El pontificado de Francisco es el que es. Es el por qué sigue siendo papa, la respuesta a la pregunta, ¿por qué sigue siendo emérito, papa? eso es evidente. Yo creo que lo que viene a decir Sochi, o al menos yo lo he entendido, hay un capítulo, uno de los capítulos con más sustancia del libro, que al ser una cosa totalmente nueva en la Iglesia, la renuncia de un papa, o que tengamos dos papas, uno en activo y otro en mérito, pues ha abierto una serie de problemáticas, que no está del todo claro cuál es el papel del papa
del Papa emérito, si es Papa emérito, si tiene poder, si tiene autoritas, si tiene potestas. Entonces, claro, él te va construyendo un relato pues con opiniones tomadas de aquí y de allá, que es bastante interesante. También hay que decir que es bastante, bueno, no es complejo de leer, pero le tienes que dedicar una atención. Desde luego no es un libro para leértelo en 2 sentadas, es un libro para leértelo con atención. Entonces, por eso se refiere al por qué sigue siendo Papa. Bueno, no es una pregunta lo que hace Sochi en el libro, es una afirmación. Entonces, para Sochi, Benedicto XVI sigue siendo Papa con todo lo que eso significa. Gonzalo, recuerdo que 2 o 3 meses después de que Francisco fuese nombrado Papa de la Iglesia, entrevisté al obispo de Humahuaca, Argentina, un obispo claretiano. Bueno, por circunstancias personales, pues accedí a... Tengo un amigo que es sobrino precisamente de este obispo. Y entonces le entrevistamos 3 meses después de la llegada de Francisco al Vaticano. Y él me dijo una cosa que se ha cumplido sin duda, que no va a hacer grandes cambios doctrinales, pero que va a introducir muchos debates en el seno de la Iglesia. Creo que eso... Han pasado ya 6 años, ahora en febrero creo que son 6 años ya de la llegada de Francisco a la Iglesia. Pues creo que es verdad, ¿no? Que se han abierto algunos debates. Bueno, se han abierto algunos debates y yo creo que se ha creado bastante confusión. Bastante confusión y bastantes polémicas en temas que no deberían de ser polémicos, eso al menos lo entiendo yo. Y Sochi recoge algunos de estos debates o alguna de estas polémicas, pues que a la gente le han creado más confusión que otra cosa. Esto lo relaciona ya con las profecías estas de las que te hablaba, de San Malaquías. Claro, hablar de profecías un viernes por la tarde, pues vamos a aparecer aquí cuarto milenio y la nave del misterio. Pero que es un tema que no deja de ser interesante y luego Sochi lo trata con bastante rigor. Pues Gonzalo Sin ser expertos ni tú ni yo en profecías. Muchísimas gracias por estar con nosotros otra semana más.